Hola, en el vídeo de hoy voy a hablar de otro TikToker del que están empezando a hablar algunos youtubers y estoy seguro que dentro de unos 3 o 5 días habrán más y más youtubers hablando de este TikToker, pero bueno, el TikToker del que hablaré hoy será Destacamento 537. Este TikToker dice que él es un agente SCP. A continuación pondré uno de sus TikToks. Hola gente de internet, yo soy parte de los destacamentos móviles de los SCPs, exactamente mi número es 537. Yo he trabajado con diferentes unidades, diferentes grupos que se van creando dentro de la fundación. Por ejemplo, uno en los que estuve es el Lambda 5, los famosos conejos blancos. Entonces, yo les puedo hablar de varias experiencias, les puedo hablar de algún SCP en específico. Según este TikToker dice que él es agente de la Fundación SCP. Oye, una pregunta, ¿qué rayos es la Fundación SCP o qué es un SCP? Para los que no saben qué es un SCP es como un tipo de monstruo modificado. Hay diferentes tipos de SCP, uno es más peligroso que otros, son demasiados SCP, pero no, los SCP son ficticios, los SCP son falsos, no existen. Yo ya conocía a los SCP desde hace mucho, igualmente hay mucha gente que sabe que los SCP son ficticios, pero hay gente que no conoce a los SCP, y aquí este sujeto va a empezar a decir que los SCP existen, y es por eso que él no es ningún agente SCP, porque la Fundación SCP no existe. Pero bueno, sigamos viendo sus TikToks. Chicos, los trajes no son así, él lo compró, él está en casa. Mira, déjate comento. Se me hace chistoso como una persona que en primera no trabaja en la fundación y segunda, todo lo que conoce de la Fundación SCP es por internet. Me quiera decir que esto no es un traje de un destacamento móvil de la Fundación SCP. La realidad es que desde pequeño tuve muy buenas calificaciones, realmente eran muy buenas. Si ustedes quieren entrar, esfuércense desde ahí. Luego entré a una escuela militar, luego entré a la milicia de un país, no les puedo decir exactamente cuál. Me especialicé en armas y, ¿cómo se llama esto? Combate táctico. Y la verdad es que destaqué tanto que la fundación se percató de mí. Además, si él es un agente SCP, todo eso no se debe de publicar, ya que son cosas muy confidenciales y muy privadas, pero aún sigue subiendo vídeos a su canal de TikTok, y en mi opinión, con todo lo que publicó en redes sociales, ya la fundación ya lo debió haber secuestrado o matado, ya que son una fundación muy secreta. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete.